Continuamos con la segunda parte del análisis de los atentados contra la dignidad humana. Vamos a ver el último atentado de esta primera parte que por una cuestión de extensión de la grabación no fue agregado a la primera parte, que es la reducción a la esclavitud, fenómeno o atentado que todos conocemos por nuestra enseñanza escolar, por nuestros datos recibidos, ¿no es cierto?, de informaciones periodísticas, etcétera, etcétera. En la antigüedad, bueno, todas las civilizaciones la han practicado, los egipcios, los griegos, los romanos, donde, por ejemplo, en el caso de los egipcios tenían como esclavos al pueblo judío, los romanos tenían como esclavos a todos aquellos pobladores de los países que conquistaban, ¿no es cierto? Y entonces tanto los prisioneros de guerra como los deudores era una práctica común la esclavización. Después viene otro fenómeno que también es conocido, que es el comercio transatlántico entre el siglo XVI y el siglo XIX, esos constantes viajes que se hacían a África, de donde se sacaba población autóctona, se traía a América, se utilizaba como esclavo. Es decir, es un fenómeno que a lo largo de los siglos ha ido impactando y dejando su huella en las culturas y en la historia. En América, lo mismo, fueron llevados los esclavos a trabajar a plantaciones de azúcar, de tabaco, de algodón, contribuían significativamente a la economía colonial. Recordemos que hasta una guerra civil en Estados Unidos se produce con motivo de estos criterios dispares que había entre continuar o no con la esclavitud, la guerra civil entre el norte y el sur. Eh, la esclavitud produce, además, una desigualdad racial muy importante, eh, produce discriminación, produce o deja como consecuencia graves marcas de desigualdad. Las comunidades afrodescendientes a menudo enfrentan discriminación y desventajas socioeconómicas. Los vemos en los países centrales, como por ejemplo América del Norte, Estados Unidos, o se ve, por ejemplo, en Europa o en ciertas zonas de África. Todo esto, además, desde un punto de vista sociológico, a lo largo de la historia, ha generado movimientos de resistencia y de lucha. Estos movimientos de resistencia y de lucha han supuesto levantamientos, han implicado actos de guerra y ejemplos notables de estas situaciones, por ejemplo, la Revolución Haitiana de 1791 y los movimientos abolicionistas del siglo XIX, que en el caso de la República Argentina se vieron marcados por el hecho histórico que a todos nos han enseñado en la escuela primaria de la Asamblea del año 13, cuando en 1813 se produce o se decreta la libertad de vientres por el solo hecho de pisar suelo argentino. Entonces muchos esclavos uruguayos, brasileros, eh, venían a nuestras tierras para ser hombres libres. Los movimientos abolicionistas del siglo XIX surgieron justamente como una reacción para abolir la esclavitud, impulsados por factores económicos, morales y políticos. La mayoría de los países abolieron la esclavitud a finales del siglo XIX, pero las luchas por los derechos civiles han continuado. Y es justamente lo que se presenta en la actualidad, porque si bien es cierto que aquella forma de esclavitud que se graficaba
como el dueño del esclavo que lo hacía trabajar en una plantación. Eso no existe en la actualidad. Hay nuevas formas de esclavitud que son tanto o más denigrantes de aquellas formas históricas de esclavitud. Tenemos, por ejemplo, como formas de esclavitud la trata de personas, que implica el reclutamiento, el transporte o la acogida de personas mediante la coerción, el engaño, el abuso de poder, con fines de explotación, y se los explota en la prostitución, la explotación laboral, la servidumbre doméstica. Tenemos el trabajo forzado, que es otra forma de expresión moderna de mano de obra barata, también bajo amenaza, coerción, sin otra opción que continuar trabajando. Industrias como las agrícolas, las textiles o la minería se trabaja en condiciones inhumanas. Hemos visto nosotros ejemplos de reconocidas marcas de indumentaria o de calzado deportivo en donde la producción, la manufactura se hace justamente en países asiáticos por el bajo costo laboral que tiene la mano de obra. La servidumbre doméstica, trabajadores que son explotados en el ámbito doméstico, viviendo, por ejemplo, en las casas del empleador, trabajando largas horas sin compensación económica, niñeras, cocineros, limpiadores que sufren abusos físicos y psicológicos. Una de las formas también más conocidas es la de la explotación sexual, coacción de personas para participar o para ser usadas en actividades sexuales mediante la trata o el engaño, prostitución forzada o pornografía involuntaria. Tiene una especial relevancia también la situación del trabajo infantil. Niños que son forzados a trabajar en condiciones peligrosas o que impiden el desarrollo de su personalidad y su educación, niños en fábricas, en las minas, el trabajo agrícola, a menudo expuestos a condiciones de trabajo extremas. La explotación de los migrantes, un fenómeno generalizado en tiempos modernos, porque justamente las condiciones socioeconómicas de muchos países ha alentado y ha necesariamente producido esta, esta expresión de la sociedad, de las migraciones en masa, y que justamente cuando entran en territorio de otros países son utilizados a los fines de la explotación, cuando no de la trata o incluso de la explotación sexual. La migración, por ejemplo, de grupos humanos de Ucrania cuando se produce la invasión de Rusia a ese país, la invasión militar de Rusia a ese país, esa migración que se hace hacia Polonia justamente ha presentado casos de trata de personas en Polonia que las autoridades polacas han tenido que investigar y tratar de desarticular las redes de trata de personas que captaban mujeres y niñas migrantes de la Ucrania en guerra con Rusia. Eh, Finalmente podemos hablar también de otra forma más moderna, más actual, más acorde con nuestro tiempo, que es justamente la ciberesclavitud, donde para el uso de tecnologías, ¿no es cierto?, se explotan personas, a menudo a través de pornografía en línea o la explotación laboral digital. Personas que son forzadas a crear contenido sexual en línea o que trabajan en condiciones abusivas en plataformas digitales. ¿Cuáles son las causas de la esclavitud moderna? Bueno, las podríamos enumerar en pobreza, desigualdades, conflictos y desplazamientos, falta de educación y demanda de mercado. Cuando hablamos de pobreza, obviamente es la falta de oportunidades económicas
que una persona eh, queda entonces expuesta a una situación de vulnerabilidad y son más susceptibles, obviamente, de ser explotadas. Cuando hablamos de desigualdad, resalto la expresión de género porque normalmente todas las reflexiones sobre estos temas aluden a esa expresión, desigualdades de género. Mujeres y niños son desproporcionadamente afectadas por la trata y explotación debido a normas sociales, pero en realidad esto de la expresión desigualdad de género no es otra cosa que una expresión ideologizada de una realidad. Se explotan seres humanos y normalmente los seres humanos que son explotados para el tráfico sexual, para la pornografía que se hace a través del uso de la fuerza o de la extorsión, eh, no tiene nada que ver con género. Es justamente la explotación de personas, muchas veces de niños, lo cual es muchísimo más grave, muchas veces de mujeres que son adolescentes o que comienzan su etapa de adultez. Los desplazamientos y las migraciones, estos grandes movimientos en masa de, de desplazamiento de grupos étnicos, fue un motivo de preocupación constante del Papa Francisco, porque justamente las condiciones inhumanas en las que se hacen esas marchas, esos viajes para llegar a lugares con mejores condiciones de vida y de trabajo, generalmente han dejado en el camino eh, la vida de muchas personas, incluso personas que mueren ahogadas cuando ese viaje se emprende por vía marítima. La falta de educación es otro condicionante fundamental porque limita dramáticamente las oportunidades y aumenta la vulnerabilidad de la explotación y finalmente siempre está presente las demandas de mercado, mano de obra barata en las industrias y a través de ese requerimiento, ese condicionamiento económico, se perpetúa una explotación laboral. Bueno, las consecuencias de esta forma de degradación de la dignidad humana, es decir, esta forma de falta de reconocimiento de la dignidad de la persona, suponen justamente un impacto psicológico, tienen consecuencias físicas, destruyen la familia y generan problemas sociales. Las víctimas de explotación o de estas nuevas formas de esclavitud moderna evidentemente sufren traumas severos, ansiedad, depresión, problemas de salud mental a largo plazo. Esto además deja huellas que no se borran. El trabajo inhumano puede llevar a lesión de la integridad física, puede llevar a enfermedades e incluso puede llevar a la muerte. Otra expresión de la esclavitud moderna es la desintegración familiar, porque justamente la trata y la explotación pueden separar a las familias causando daño emocional profundo y lógicamente los problemas sociales, las esclavitudes, las expresiones de esclavitud moderna perpetúan la desigualdad social y económica y afectan negativamente el desarrollo de las comunidades. Es por eso que siempre se requiere y siempre se aboga y siempre se apela por la cooperación internacional para combatir estas formas de reducción de supresión de la dignidad humana. Muy bien, continuamos ahora con otro atentado de la dignidad humana y para que entendamos la imagen inicial que estamos viendo, lo que vemos en el margen superior izquierdo es simplemente un embrión, un ser humano, un embrión
con una incipiente forma humana, pero que si uno no lo explica no se reconoce. Es un embrión de 4 semanas. Si vemos en la parte superior derecha, estamos viendo el fenómeno inicial de la fecundación, un espermatozoide que está por atravesar un óvulo para fecundar. Una segunda imagen que se ve justamente de izquierda a derecha, donde comienza ese primer diálogo biológico entre la información genética del óvulo y del espermatozoide. Después tenemos una tercera imagen donde vemos algo cerrado como granito que semejan la parte exterior de una mora, de ahí el nombre mórula, y después ya el desarrollo de algo que morfológicamente nos resulta familiar, que es justamente un ser humano. Ya empezamos a ver extremidades, empezamos a ver los ojos, el oído, y eso, que en realidad siempre ha sido vida humana, es un ser humano que está en crecimiento. Esto es un fenómeno incontrastable, la existencia de vida humana en el desarrollo inicial, en el comienzo temprano del crecimiento de una persona. Esta realidad biológica muchas veces por distintas consideraciones ha dado origen a dos posturas que son las que se ponen en la parte inferior izquierda, pro-life y pro-choice, a favor de la vida o a favor de la elección, que terminan concluyendo en algunos movimientos ideológicamente fundamentados. En la imagen inferior derecha, esta consigna que en algún momento se difundía permanentemente en nuestro país: My body, my choice, mi cuerpo, mi elección. Entonces, de lo que vamos a ver o analizar en este atentado de la dignidad humana es justamente el delito moral de atentar contra la vida humana a través del aborto, que se puede decir que de los atentados contra la dignidad humana, quizás sea el más cruento, quizás sea el más horrible, porque se atenta con el sujeto más indefenso que en la naturaleza existe, que es justamente la persona que está siendo gestada, que comienza a vivir y que obviamente no tiene ninguna posibilidad de defensa que no sea la de la propia madre que lo está gestando. Bueno, la discusión del aborto históricamente es antiquísima. Si vemos, por ejemplo, filósofos de la antigüedad, Platón, Aristóteles, Séneca, en mayor o menor medida consideraban la existencia del aborto como algo natural. Por ejemplo, Platón consideraba que debía ser obligatorio después de los 40 años como parte de un programa eugenésico. Ya en aquella época se hablaba de eugenesia, es decir, del buen origen, de la selección para que solamente vivieran los que fueran absolutamente sanos. Aristóteles, sin mencionarlo expresamente, entendía que se debía imponer controles a la natalidad. Séneca, por ejemplo, consideraba que el aborto era una práctica natural, que contribuía a que la mujer mantuviera su bienestar. Y finalmente, quizás la mente más brillante de la humanidad, Santo Tomás de Aquino, en su pensamiento siempre puso en evidencia la inmoralidad y la ilicitud del aborto, porque justamente era un atentado a la vida. Entonces lo rotulaba como un pecado grave, independientemente de la etapa del embarazo, debido a la concepción de la vida humana desde el mismo momento de la fecundación. Filósofos contemporáneos también van más o menos por la misma línea. Judith Thompson sostiene justamente que el aborto es permisible, incluso
si el feto es una persona con derecho a la vida, considerando que el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su soporte vital puede superar el derecho del feto a la vida en ciertas circunstancias, lo que evidentemente implica un desapego a la biología y una renuncia absoluta a lo que es la realidad de este ser que tiene una dignidad inherente desde el mismo momento de su fecundación. Perry Hendricks analiza la ética y la política del aborto, discutiendo si el aborto es inmoral y si el feto es una persona, es decir, la situación de duda. Se puede entonces abortar aquello que dudosamente sea un ser humano. Graciela Hierro considera el aborto como una resolución a un dilema entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo, planteando la dificultad de elegir entre dos males. En realidad, cuando nosotros hablamos de maternidad, sea forzada o no, eh, no podemos hablar de un dilema moral porque la maternidad no es otra cosa que un proceso biológico y natural. Lo que sí es absolutamente antinatural es la interrupción de ese proceso biológico a lo que se denomina aborto. Y esa interrupción, es falso decir que se plantea entre la dificultad de elegir entre dos males. No existen dos males. Reitero, maternidad no es un mal, por más que la maternidad sea forzada, pero sí es un mal absolutamente grave e imperdonable el aborto. Interrumpir ese proceso biológico de crecimiento de la persona, de la misma manera que es absolutamente grave e imperdonable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, la vida de una persona. Esto de interrumpir la vida de una persona, entiéndase, matarla, no tiene ni explicación ni fundamento. Gustavo Ortiz Millán participa activamente del debate público sobre la legalización del aborto en la Ciudad de México y contribuye a esta discusión desde una perspectiva filosófica, entendiendo justamente que cuando se habla de aborto estamos en presencia de la disyuntiva entre un conflicto de dos valores vida que son igualmente relevantes. Y finalmente, Fernando Sabater reconoce al aborto como un problema moral complejo, restándole importancia o, en sus términos, desdramatizando, ya que no es un crimen ni un holocausto. Obviamente es un crimen con características muy particulares porque la víctima no tiene absolutamente ninguna posibilidad de defenderse y si bien no es un holocausto, es verdaderamente un delito contra todas las personas. Así están planteadas estas cuestiones iniciales en torno a la vida. Cuando nosotros hablamos de aborto, entonces debemos tener en claro que aborto es la interrupción y finalización de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Este aborto, bueno, podría ocurrir, la medicina lo describe y existen muchas veces situaciones en las que se produce de forma natural, es el aborto espontáneo, o puede ser intencionado a través de un procedimiento médico que es el aborto provocado o inducido. Lo primero que tenemos que tener en claro al momento de tratar estos temas son las denominaciones.
Aquellas corrientes ideológicas que están a favor del aborto jamás van a utilizar la expresión aborto. Es una denominación dura, es una denominación que refleja el verdadero sentido de las acciones humanas que interrumpen un embarazo. Están matando a un nuevo ser indefenso. Van a utilizar expresiones o denominaciones suaves: interrupción voluntaria, interrupción legal de un embarazo, pero nunca la expresión aborto, porque la expresión aborto, que define claramente las conductas que se realizan en la práctica, supone el ejercicio de una violencia extrema con una persona indefensa. Bueno, ¿cuáles son las clases de aborto? Podemos hablar, y es a lo que nos vamos a dedicar en esta primera parte del tema que estamos abordando, al llamado aborto farmacológico, es decir, abortos farmacológicos o abortos intencionados o provocados, ¿no es cierto? Utilizan productos químicos hasta la séptima semana de gestación, es decir, prácticamente sería casi los 2 meses, y los fármacos que más se utilizan son las píldoras Ellaguán o la RU-486, las prostaglandinas y el Cytotec. Tenemos las formas quirúrgicas, obviamente, que más adelante se les va a ir explicando las distintas técnicas. Y cuando se administran fármacos como las prostaglandinas, se administran para dilatar el cuello del útero y provocar contracciones. Entonces, como no actúan directamente sobre el feto, el uso de prostaglandinas puede ocurrir que sea expulsado antes de morir y ese feto nazca vivo, aunque sea por algunos instantes. Entonces, esa situación de aborto no se la describe como una barbaridad sobreagregada a esta interrupción material y violenta de la vida de una persona en gestación, sino que se la describe como una complicación. Es obvio que estamos ante una criatura que es extremadamente prematura y que no va a poder existir o sobrevivir fuera del útero materno. Eh, las complicaciones que presenta el empleo o el uso de este fármaco es justamente la ruptura del útero, la asepsia, en este caso infección, hemorragias, en algunos casos paros cardíacos, vómitos y embolias. Eh, Ellaguán, que es el acetato de ulipristal, es un producto con efectos similares a la píldora RU-486, que es muy antigua, se utiliza hace muchos años, y este producto es en realidad un antagonismo de la hormona del embarazo, que es justamente la progesterona, y se utiliza como una forma de abortar hasta los 5 días después de una relación sexual en la que se haya realizado sin ningún tipo de protección o de anticoncepción. Se ha producido la fecundación en las trompas de falopio y este fármaco actúa bloqueando la implantación del embrión en el útero, modificando el endometrio, que sería justamente el tapiz de ese útero, y produciendo por lo tanto el aborto y la pérdida como un sangrado. Ellaguán es uno de los fármacos más difundidos y para que tengan una idea lo difícil que es acceder a un aborto farmacológico en la actualidad, puede costar entre 8.000 y 59.000 pesos. Estoy hablando, la información que estoy dando es al mes de febrero de 2025. Según la farmacia, la forma de pago. Es importante, eso sí, tener en cuenta que los anticonceptivos de emergencia son efectivos solamente cuando se toman
en las horas iniciales posteriores a la relación sexual en la que puede inferirse que se ha producido la fecundación o el coito sin protección que lleva a la fecundación. Bueno, la mifepristona eh, en realidad bloquea la hormona de la progesterona de la madre y se utiliza como método para abortar entre las 4 y 7 semanas, provocando que el embrión que ya está implantado, es decir, el embrión que ya está anidado, se desprenda por la alteración endometrial y vascular, produciendo entonces su muerte y la expulsión de los restos de ese embrioncito, ¿no es cierto?, del útero materno. Pasadas las 48 horas de haberse utilizado la mifepristona, se debería administrar el misoprostol, que justamente permitiría, ¿no es cierto? Y bueno, después de esto, obviamente también hay que hacer una revisión médica, permitiría con el misoprostol la producción de contracciones para poder, de esta manera, hacer la expulsión del feto, o en este caso del embrioncito cuando es en tiempo temprano. Muchas veces, en algunos casos, es necesario, eh, muchas veces es necesario suministrar sedantes para disminuir los dolores o los síntomas abdominales y las complicaciones que se pueden presentar. Se pueden producir en este método de aborto son las hemorragias de una expulsión que sea demasiado intensa, y esto también puede tener otra complicación, y es que no se dilate bien el cuello del útero y el embrión no se expulse totalmente, lo que se denomina aborto parcial, con lo que necesariamente se va a tener que recurrir a una técnica quirúrgica o legrado. Hay que hacer un raspaje para evitar justamente la sepsis, que es uno de los riesgos posibles del aborto farmacológico y es una situación gravísima para la mujer porque le puede ocasionar la muerte en horas. Bueno, aborto quirúrgico. Eh, el aborto quirúrgico podríamos decir que es una práctica bárbara, absolutamente cruel, indescriptiblemente cruel. Tanto es así que en la actualidad, si ustedes buscan en internet imágenes de actos quirúrgicos, pueden llegar a encontrar de la más variada naturaleza. Apendicectomía, eh, por ejemplo, eh, cirugías reconstructivas, y en alguna época eran de muy comunes o divulgadas las, los videos sobre aborto quirúrgico. En la actualidad están absolutamente prohibidas porque justamente generan una conciencia de la barbaridad de este tipo de prácticas. Bueno, ¿cuáles son? El 85% de los abortos quirúrgicos se hace justamente por el método de succión en el primer trimestre del embarazo, es decir, hasta las 12 semanas. Se dilata el cuello del útero, se inserta un tubo hueco que tiene un borde afilado y este está conectado a una aspiradora, ¿no es cierto? Entonces, con una fuerte succión se aspira el feto que se desprende eh, del útero y ahí se completa este tipo de técnica. ¿Cuáles son las complicaciones para la mujer? Bueno, infecciones, laceraciones, en algunos casos perforación del útero, traumas renales, posibles embolias, trombosis e incluso la esterilidad. Otra de las formas es la denominada dilatación y curetaje. Esto sería el DIC, D, dilatación, C, curetaje.
que se utiliza a finales del primer trimestre, igual que en el anterior, estamos hablando de un feto ya más grande, más desarrollado, eh, se dilata el cuello del útero y ahora se ingresa con un cuchillo especial, una cureta, cuchillo especial, donde o con el cual se hace el raspado para desprender el saco gestacional. El procedimiento tiene más complicaciones que la succión porque es un procedimiento quirúrgico directo y el problema es que podría generar una hemorragia explosiva si en el momento de realizar el legrado, por ejemplo, se produjera una disección de la arteria uterina, es decir, es necesario inmediatamente trasladar a la paciente a otro quirófano que esté preparado para la sutura del vaso, pero si esto no se, el vaso, ¿no es cierto?, es la arteria, si esto no se hace rápidamente, la paciente tiene riesgo de vida. Complicaciones específicas, bueno, estas dos son simplemente ilustrativas. Tenemos otras formas de aborto que son todavía mucho más crueles, porque está, por ejemplo, el aborto por nacimiento parcial, pero hay algunas técnicas que más que ser descriptas verbalmente, tienen que ser descriptas en imágenes o videos, y que por la naturaleza de este curso estaría prohibido difundirlas, justamente porque en la actualidad se prohíbe o está seriamente limitada la divulgación o la difusión de las mismas. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones específicas? Lo que se normalmente describe como complicaciones específicas son los sangrados abundantes, hemorragias, especialmente cuando el procedimiento no es realizado correctamente o si hay algún problema subyacente. Infecciones, esta es una situación gravísima porque puede llevar a un cuadro séptico, ¿no es cierto?, que lleve a la muerte de la mujer. Perforación uterina, puede perforarse accidentalmente el útero durante la dilatación. Imagínense un globo que no está inflado, que tiene una consistencia la pared, pero al momento de inflarlo, ¿no es cierto?, como aumenta de volumen disminuye el espesor. Bueno, en esa situación fisiológica, perfectamente se podría producir la disección o el corte, la perforación del útero. Daño al cuello uterino también, infertilidad, en algunos casos, las complicaciones graves pueden causar infertilidad. También tromboembolismos, abscesos pélvicos, en algunos casos, obviamente, si hay algún problema de incompatibilidad, alergias a las anestesias, el aborto incompleto, que es cuando no se puede extraer la totalidad del tejido y entonces es necesario un segundo procedimiento o una reoperación. En algunos casos, las complicaciones también pueden provenir desde el lado de la cicatrización dentro del útero, laceraciones intestinales, laceraciones o debilitamientos del cuello uterino y retención de tejidos que obviamente requieren procedimiento adicional porque sería gravísimo que queden restos del tejido, los que normalmente, es decir, rápidamente se van a descomponer, van a ser cuerpos infecciosos que van a terminar produciendo una infección generalizada. Muy bien, para que vayamos teniendo una idea, cuando hablamos de succión, cuando hablamos de dilatación y curetaje, cuando hablamos de dilatación y evacuación, cuando hablamos de dilatación o parto parcial y en algunos casos la histerectomía o la operación cesárea, las imágenes que ustedes están viendo es el producto del aborto quirúrgico. Es un acto aberrante
la forma en la que se destruye el embrión o el feto y muchas veces la violencia en la que incluso se describen cuando se siguen con ecógrafo, estas prácticas se describen incluso movimientos defensivos del feto dentro del útero. Las imágenes obviamente que ustedes están viendo son imágenes absolutamente reales, son imágenes de quirófano después de haber completado el aborto. Bueno, eh, la ciencia obviamente puesta al servicio de destruir la vida humana, esta vida humana inicial, lleva, y esto sí es una descripción para que más o menos se tenga una idea de la crueldad extrema, lleva justamente a otras prácticas quirúrgicas, como es justamente la extracción, la dilatación, perdón, y la extracción intacta, a lo que se lo denomina nacimiento parcial. Cuando la etapa es avanzada, entonces hablamos de nacimiento parcial. Tenemos un feto, para que se den una idea de lo que estamos hablando y de lo que ustedes están viendo en este dibujo, un feto respecto del cual eh, se ha provocado, ¿no es cierto?, el aborto. Normalmente ese feto se provoca justamente el parto. Inicialmente se manipula el feto con el uso de pinzas, se extraen, se lo extrae por las extremidades inferiores, el médico practica una incisión en la base del cráneo con la que lo desnuca y finalmente se extrae el resto del cuerpo. Entonces ahí, en ese momento que se hace la incisión, normalmente se pone una cánula de diámetro grande con una aspiradora para hacer la succión del contenido interno de la materia, ¿no es cierto?, interna del cráneo, y que de esa manera disminuya el volumen para poder extraerlo con mayor facilidad del útero materno. O sea, esto que se está describiendo son prácticas absolutamente reales, son prácticas de las que yo tengo documentada las filmaciones de quirófano, pero que en realidad no pueden ser difundidas por medios públicos como sería, por ejemplo, la materia de una cátedra virtual. Podríamos decir entonces que cuando nosotros estamos hablando de aborto, sea un aborto farmacológico, un aborto quirúrgico, no hay mucha diferencia con esta imagen que se ve acá. Esta imagen que se ve acá es justamente el monte Taigeto. El monte Taigeto, dentro de la geografía de Esparta, era el lugar desde donde tiraban justamente, desde donde se hacía la ejecución de los recién nacidos con defectos, es decir, por una cuestión eugenésica, y también de los delincuentes. Es decir, cuando nosotros matamos a un ser humano inocente es un acto inmoral. eh, Sin embargo, por ahí muchas veces no todos están de acuerdo sobre si el embrión es un ser humano con todos los derechos, dignidad y valor que tienen los seres humanos ya nacidos. La ciencia en realidad dice otra cosa completamente distinta. La embriología humana explica específicamente cuál es el origen de la vida y no podemos hablar de justificación de ninguna naturaleza cuando nosotros hablamos de aborto. Estamos matando un ser humano absolutamente indefenso. Habrán argumentos de tipo religioso, habrán argumentos filosóficos, habrán argumentos incluso jurídicos
Hay una cosa que es absolutamente cierta y es que nosotros, o quienes promueven este tipo de prácticas aberrantes, en realidad no pueden justificarla desde el punto de vista de la ciencia. John Finnis, ustedes lo habrán escuchado por muchas veces las cátedras formativas, que es profesor de Oxford, lo dice claramente como una reflexión final al análisis de la problemática del feto, la personalidad del feto, es decir, su existencia material y su humanidad, anula cualquier justificación del aborto. Cuando nosotros vemos incluso esa ecografía temprana, ese feto de 4 semanas donde decimos, bueno, pero esto es o no es una persona, ya estamos en presencia de esa vida humana que es autoorganizada, que se autodetermina a sí misma, y que justamente excluye cualquier posibilidad de justificación del aborto. No podemos hablar de aborto, no podemos hablar de elección. Bueno, podríamos, cuando estamos hablando de este tema, podríamos incluso decir, bueno, pero ¿cómo hemos llegado a donde hemos llegado? En el mundo, en la actualidad, se habla de aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, eh, el aborto legal, seguro y gratuito que se nos ha impuesto de modo absolutamente autoritario, porque no nos olvidemos que la República Argentina, la ley 27.610, surge en pandemia, e incluso en alguna época nos amordazaban para que criticáramos o hiciéramos análisis críticos de este texto legal que es absolutamente infamante y que lo que menos tiene es una construcción jurídica de ley. Podrá ser formalmente ley, podrá formalmente haber sido aprobada por un Congreso, pero no es materialmente una ley. Pero volviendo a los orígenes, la construcción del derecho, sobre todo cuando se hacen normas sobre temas tan controvertidos, normalmente siempre se fundan en un leader case, es decir, un caso líder, donde hay una situación de análisis de alguna problemática en concreto que va a terminar en un pronunciamiento de una Corte Suprema. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Texas, Estados Unidos es un país confederado, donde cada estado tiene su corte, y el antecedente al que hago referencia es Roe versus Wade, y como dice a continuación, yo le he puesto el título, es una verdadera estafa procesal. Bueno, Roe versus Wade parte de la base, ¿no es cierto?, de fundamentar un pretendido derecho pro-choice, es decir, pro-elección, que fue el puntapié inicial para futuros casos relacionados con los derechos reproductivos. Generó, obviamente, una muy fuerte y contundente rechazo de los grupos o las agrupaciones pro-life que abogan justamente por la protección del derecho de la persona o del feto. Ahora, ¿cómo fue históricamente esta cuestión? Bueno, una señora, Norma McCorvey, tenía un seudónimo, Jane Roe, buscaba interrumpir su embarazo, pero no podía hacerlo legalmente en Texas, donde ella vivía. Una abogada activista pro-choice, Sarah Weddington, es la que justamente representa a Norma McCorvey, y en el caso se argumenta justamente
que las leyes de Texas que prohibían el aborto violaban su derecho a la privacidad. ¿Qué tiene que ver la privacidad de las personas con el tema de abortar o no abortar, esto de que sea secreto o no secreto? Yo todavía no lo termino de tendría que tener una explicación lo suficientemente clara para comprender qué es esto de violar la privacidad, porque privacidad se da también cuando el violador viola a una mujer y después la mata. Entonces, si se le dice la ley o el juez no debe investigar porque se está violando la intimidad del hecho, bueno, pero lo que se está investigando en realidad es la muerte violenta de una persona y esa muerte encima se utiliza con la finalidad de encubrir la violación que sufrió la víctima. Eso no es protección de la intimidad o de la privacidad. Cuando una persona mata a otra de un disparo, también el delincuente podría decir, no pueden investigarlo porque están ustedes invadiendo la privacidad. Yo entiendo bien por dónde pasa, estoy ridiculizando el argumento. Lo cierto es que Norma McCorvey justamente hace este recurso en la Corte de Texas y la Corte Suprema de Texas, no la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema de Texas terminó emitiendo un fallo de 7-2, 7 a favor y 2 en contra, en donde establecía que en el primer trimestre del embarazo, a favor de Jane Roe, ¿no es cierto? Este seudónimo, no se podía, en el primer trimestre del embarazo, no se podía prohibir el aborto. Se debía proteger la intimidad de la madre que podía hacer lo que se le diera la gana. Esto más o menos, bueno, esto que yo les comentaba recién. En el segundo trimestre, el Estado puede en realidad regular el aborto en función de la salud de la madre y en el tercer trimestre, el Estado puede prohibir el aborto, salvo en los casos donde la vida o la salud de la madre estén en riesgo, que son situaciones absolutamente comprensibles y que han existido incluso en la legislación argentina antes de que existiera aborto, antes de que existiera la legalización del aborto. Lo cierto es que aquel fallo brindaba un esquema legal más conservador y protectivo de las personas en el primer trimestre, aborto libre para todo el mundo, en el segundo trimestre, regulación, y en el tercer trimestre solamente en situaciones excepcionales, porque prácticamente es un niño completamente viable. Si nosotros vemos la barbaridad de la ley argentina, hay aborto para todo el mundo hasta el mismo momento del nacimiento. Claro, le vamos a dar un nombre un poquito más suavecito para que no suene a conducta criminal. Vamos a hablar de IVE, interrupción voluntaria, y vamos a hablar después de las 14 semanas de ILE, interrupción legal. ¿Cómo accedo yo a la interrupción legal? Muy sencillo, digo que me han violado. Una sola declaración jurada. Con eso tengo acceso a la interrupción legal. ¿Y hasta qué tiempo tengo acceso? Bueno, hasta antes del nacimiento. Ya vamos a ver el problema que plantea esos abortos tardíos. Bueno, este fallo de Roe versus Wade fue fundamental justamente para el movimiento pro-choice y sentó el precedente para futuros casos relacionados con el tema de aborto. Eh, Mucho tiempo después, en el año 90, 1990,
La propia Norma McCorvey, conocida como Jane Roe, reconoció que no estaba embarazada en el momento en el que llegó el caso a la Corte Suprema. Y el litigio se centraba en su derecho a acceder a un aborto, no en el permiso concreto para que pudiera abortar en ese caso. Eh, Resulta particularmente llamativo que Estados Unidos no diera marcha atrás con la jurisprudencia que se había generado por el caso Roe versus Wade, y a lo largo de los años, eh, McCorvey mantuvo un alejamiento cada vez más pronunciado con los movimientos pro-choice hasta que finalmente se convirtió al cristianismo y finalmente apoyó decididamente los grupos pro-life o pro-vida, lo que ustedes habrán escuchado nombrar acá como grupos pro-vida, afirmando que nunca ella había deseado abortar. Bueno, esta ya de por sí es una historia que nos pone en evidencia cómo es el origen y el tratamiento del aborto. Debe necesariamente comenzar con una mentira y debe continuar con una mentira. Principia con una estafa procesal, pero después cuando yo hablo de aborto, no utilizo la expresión aborto, sino que utilizo expresiones que suavizan la práctica y hablamos de interrupciones. Interrupciones voluntarias, interrupciones legales. En 2022, el fallo Dobbs versus Jackson, Jackson Women Health, revocó finalmente el antecedente Roe versus Wade. Y lo más importante y lo más sano que pudo haber hecho Estados Unidos es hacer una argumentación central. Eso que yo les comentaba antes, no entiendo cómo la protección de la privacidad pueda tener tal extensión que lleve incluso a la posibilidad de que la persona que la reclama pueda abortar, matar a alguien en el ámbito de lo privado, de lo oculto, de lo secreto, de lo no mostrado al público. Bueno, en 2022 la Corte Suprema de Justicia dijo que en la Constitución no está mencionado el derecho al aborto y que ese derecho al aborto debe ser decidido a nivel estatal. Esto implicó que muchas leyes estatales comenzaran un camino de restricción significativa del acceso al aborto. Es decir, es una lucha que sigue, que en algún momento fue muy amplia, muy generalizada, la práctica del aborto desde el punto de vista de las leyes que las admiten, de los protocolos que las regulan, y que en la actualidad, después de conocer con mayor profundidad la barbarie y la crueldad de un aborto, ya empiezan a haber reflexiones, instancias de reflexiones mucho más profundas, de decir, esto es una locura, lo tenemos que limitar al mínimo posible, cuando no prohibirlo. Como otra cara de esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la situación de anticoncepción, de la que yo en realidad voy a omitir porque en algunos casos lleva al aborto farmacológico, pero en otros casos simplemente son formas de evitar la concepción. Entonces, más allá de que pueden haber reparos morales sobre el uso de anticonceptivos, yo diría que eh, no es objeto de esta cátedra.
porque ahí estamos hablando de una situación completamente distinta, es decir, impedir la concepción. Los gametos, tanto femenino como masculino, evidentemente que no forman parte del problema que debe ser objeto inmediato de protección de la ley, que es la vida humana. Ustedes van a poder leer, ¿verdad? Van a poder ver distintos métodos, algunos les resultarán más conocidos, otros menos conocidos, pero que en realidad forma parte de lo que yo siempre menciono y me parece fundamental, este ámbito de reserva de la persona, de intimidad de la persona, en la que llegado el caso y respetando el credo, obviamente, el credo religioso, el mandato moral incluso, las acciones privadas de los hombres van a tener un juzgador, pero es Dios, no el magistrado. Ley de aborto 27.610, la expresión que viene a continuación es de mi autoría, a libre requerimiento. Eh, si ustedes buscan en Internet, buscan en inteligencia artificial, van a ver que jamás se habla de ley de aborto. La expresión es siempre ley de interrupción voluntaria. No vaya a ser que alguno piense, alguno razone, alguno deduzca y se dé cuenta de que lo que estamos haciendo acá es un crimen atroz, libre requerimiento. Lo hago cuando se me dé la gana. Y voy a empezar por el final en el análisis de esta ley, dando el final del cuento, por decirlo de alguna manera, el final del análisis, que es justamente la consagración del principio del hijo deseado como único sujeto de protección jurídica. La dignidad de la persona humana, que para la República Argentina comienza desde el mismo momento de la fecundación, de acuerdo a lo que dice la reserva de adhesión argentina a la Convención de los Derechos del Niño, termina concluyendo con esta nefasta ley en la consagración del principio del hijo deseado. Es decir, no es solamente el niño fecundado el que es niño desde el momento de la fecundación y hasta los 18 años de edad, sino que hay otra condición que impone esta ley y es justamente que haya sido deseado. Bueno, obviamente que esta ley está plagada de ilegalidades y de manifiestas violaciones de la Constitución argentina que han llevado a tener en nuestro país un sistema irrestricto de aborto en cualquier etapa de la gestación, incluso hasta el día anterior al nacimiento. Eh, obviamente que se aborda, ¿no es cierto?, el aborto y aparecen los cuestionamientos legales por las implicaciones que tiene respecto de los derechos y protección de la vida del gestado. Lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que la protección jurídica de la persona, según el momento elegido por la madre, no nos lleva a nosotros a hablar de una interrupción voluntaria, si a mí se me da la gana, o de una interrupción legal, porque la ley también permite. Nosotros estamos hablando de aborto. Estamos hablando de la muerte, del sacrificio de un sujeto absolutamente indefenso, que está siendo gestado dentro del útero de la madre. Hay una amplísima legalización del aborto, incluso hasta el final del embarazo, por eso esto de a libre requerimiento.
pero además de eso, extorsiona. Es decir, pone a los profesionales de la salud bajo la presión legal y los obliga a protocolos informativos, la presión legal de producir el aborto, pero además a protocolos informativos violando la ley de derechos del paciente, que es la 26529, donde existe la obligación de respetar el derecho del paciente a tener una información integral de las prácticas médicas y solamente se puede informar todo aquello que esté relacionado con el aborto. No se puede informar aquellas consecuencias adversas o no se puede informar en qué consiste la práctica farmacológica o la práctica quirúrgica, qué riesgos puede traer, sobre quién está actuando sobre un ser humano. Solamente se puede dar información de aquello que esté a favor del aborto. Eh, Otro de los temas que es muy grave es esta situación de incertidumbre sobre el consentimiento y la participación de los padres cuando estamos hablando de menores que abortan. Y finalmente hay un significativo impacto en casos de discapacidad y una de las cuestiones que por ahí es más dejada de lado, pero que en realidad es esencial, es la seria limitación a la objeción de conciencia del profesional médico, al cual en este momento voy a dedicar una pequeña reflexión muy breve, porque no es objeto de análisis, pero sí es necesario tenerlo en cuenta. La objeción de conciencia es un derecho constitucionalmente reconocido que se funda en la idea de respeto a la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de asociación. Yo no le puedo impedir al sujeto que piense, no le puedo impedir al sujeto que profese su religión, no le puedo decir qué profesión o qué religión debe profesar. Desde este punto de vista, cuando hablamos de la objeción de conciencia profesional, le estamos limitando, prohibiendo esa prerrogativa del libre pensamiento al profesional médico. ¿Y cuál es el problema? Que acá estamos hablando de una objeción de conciencia que se podría llamar calificada. Porque, ¿cuál es el razonamiento del médico? El médico es educado para salvar vidas. Normalmente, tenemos médicos que deciden practicar abortos porque les conviene económicamente y médicos que dicen yo voy a ejercer mi profesión respetando la vida humana y si yo entro en esta línea del médico que respeta la vida humana, ¿qué es lo que respeta? Respeta el inicio de la vida humana porque le han enseñado a este profesional, científicamente demostrado, que la vida comienza con la fecundación. En los libros de embriología humana, si alguien después por privado me quiere pedírsele, provee la bibliografía que necesiten porque yo la tengo a mi disposición y en algún momento algo he leído de estos temas. Se describe la fecundación y no hay ningún otro diálogo exterior, a pesar de que hay algunos biólogos, ¿no es cierto?, que han pretendido hablar de ciertos diálogos moleculares o diálogos biológicos de cromosomas de la mujer y del feto, cosa que es mentira. Y esa cosa fecundada
comienza a existir en forma autónoma. Y al médico se le enseña que esa cosa fecundada es un ser humano. Cuando el médico dice yo no voy a abortar, está diciendo yo no voy a abortar porque yo he sido educado para curar, para salvar vidas, no para matar. A partir de ese momento, ese razonamiento inicial se transforma en una postura moral. Y el médico dice, si a mí me imponen, porque hay un deber legal, el que establece la ley del aborto, que yo realice prácticas abortivas, yo soy objetor de conciencia, yo no he sido educado para esto. Pero la gravedad del incumplimiento de esta ley no solamente vulnera la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia del profesional, sino que además lo extorsiona, porque le impone como obligación de que a ese paciente no le puede informar cuáles son los reales peligros de abortar y tiene la obligación de asegurarle la práctica, derivándolo a otro médico que sí pueda abortar o quiera practicar el aborto. Simplemente voy a referirme a eso con respecto al tema de la objeción de conciencia, porque la limitación de la objeción de conciencia, la limitación del derecho a la objeción de conciencia es muy grave. Es más, en algún momento cuando comenzó a aplicarse esta ley a libre requerimiento de aborto en la República Argentina, incluso no se reconocía, porque la ley, el texto de la ley lo prohíbe, no se reconocía la objeción de conciencia institucional. Imagínense que hay establecimientos sanitarios que son católicos. Clínica Mater Dei, Hospital Austral, que son de primerísimo nivel, a los cuales esta barbaridad de ley les impide ejercer la objeción de conciencia institucional y el ideario de esas instituciones sanitarias es justamente el respeto de la fe católica. Es decir, lo que se hizo en la Argentina no solamente es un mamarracho, sino que además es una barbaridad desde el punto de vista de los principios y derechos básicos que reconoce nuestra Constitución. Muy bien. Valoración axiológica. Es decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta ley? Es obvio, esto no, escuchándome en mis reflexiones, es obvio que no van a esperar ninguna valoración positiva de una ley de aborto, pero podríamos decir que primero, y esto objetivamente concluido, yo entiendo que se viola el derecho a la vida de las personas porque justamente se permite su supresión, su exterminio a través del aborto, no de una interrupción. Lo que se hace es abortar. Y ahora ese aborto teóricamente es legal. Es una legalidad formal, es una legalidad aparente, no es una legalidad material. Legaliza el aborto, que es otro de los criterios que objetivamente también son motivo de durísimas críticas, porque legaliza el aborto prácticamente hasta el final del embarazo. Y obviamente aparece un aborto irrestricto dentro de las primeras 14 semanas. Y la otra cuestión, la otra línea de argumentación que se podría decir que también es absolutamente criticable, es esto de que a pesar de que en algún momento en los debates se decía, no se busca que la gente aborte, sino que tenga la posibilidad de abortar y que haya una ley, no significa que se esté promocionando, se promociona el aborto. Porque la propia ley prohíbe que el médico informe en contra del aborto. Ahora, sí tiene la obligación legal
de describir las bondades de abortar, es decir, de que se reconozca el derecho a la elección que tiene la madre. Bueno, eh, ¿cómo se produce todo este desmadre? Volvemos a las ideologías. Desde el punto de vista de las ideologías, algo que nunca se hizo y algo que nunca se va a hacer es debatir sobre la realidad biológica y científica del embrión humano. Esta ley de aborto no se funda en un debate inicial de qué es lo que se está eliminando, porque la conclusión va a ser que lo que se está eliminando es vida humana. Se está eliminando seres humanos. El debate era, yo tengo derecho a hacer lo que se me dé la gana. Mi cuerpo, mi elección. Pero en realidad, el problema es que lo que yo estoy suprimiendo es la vida de otro. Uno puede tomar la elección sobre la vida propia, no sobre la vida de otro. Eh, Otro de los fundamentos falsos de las falacias es justamente que hay una inevitabilidad del aborto. Es inevitable que se aborte, no hay otra posición, no hay otra posibilidad, no hay otra válvula de escape que no sea matar a quien está siendo gestado, cosa que no es verdadero, no es verdad. Desde mecanismos institucionales, la propia adopción de la criatura recién nacida son perfectamente válidas, quizás sean menos cómodas, sean menos elegantes, pero en realidad lo que yo estoy matando es un ser humano. Y finalmente, dentro de estas campañas, por decirlo de alguna manera, universales que promueve los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, se da por supuesta la existencia de un derecho al aborto como una opción más, como que forman parte de los derechos reproductivos y sexuales, cuando en realidad no existe un derecho a abortar, no existe un derecho a matar, no existe un derecho a violar. Abortar es matar, violar es acceder carnalmente mediante el uso de la fuerza a una persona, que puede ser hombre o mujer, y son delitos aberrantes, pero no podemos falsear o distorsionar las realidades diciendo que existe un derecho al aborto. Se promueve decididamente el aborto, es decir, el artículo inciso E, cuando hace referencia a las obligaciones del personal de salud frente a la ley, tienen la obligación, las autoridades públicas y el personal de salud, obviamente, de suministrar información sobre el aborto, incluso si no hay una solicitud explícita. Esta es una ley que además es propagandística, que busca la difusión del aborto. Y todo esto se funda en supuestas recomendaciones internacionales que la Argentina, en su profunda humanidad del gobierno que estaba en la época en la que se sanciona esta ley, ¿no es cierto?, decide entonces dictar esta ley porque era una cuestión de salud pública. Eh,
No hay un derecho internacional del aborto, esa es una absoluta mentira. Pueden haber organismos internacionales que los recomienden de la misma manera que se recomienda, también debe existir un enérgico rechazo. Bueno, como ya les he mencionado antes, en el recuadro izquierdo, la falacia argumental de la ley del aborto es justamente esto, el argumento eh, de los tratados que debe respetar la República Argentina. No hay ningún tratado vinculante que le imponga a la Argentina la obligación de abortar. Eh, no existen tampoco tratados internacionales que hablen del derecho al aborto. En realidad, esta ley, podríamos decir que innova generando un pretendido derecho donde no existe porque la ilegalidad de esta ley fue absoluta. Dentro de las situaciones de ilegalidad y falacias en las que incurre esta ley 27610, está, por ejemplo, la cuestión del argumento de la salud pública. La cuestión del aborto es una herramienta para acudir en ayuda de la salud pública por la mortalidad materna. El Estado argentino no puede permitir que millones de mujeres que abortan clandestinamente mueran. Al momento de la sanción de esta ley, en 2018, perdón, cuando se hace el debate, no cuando se aprueba la ley se aprobó mucho tiempo después cuando estábamos en tiempo de pandemia y no podía haber movilizaciones ni campañas en contra. Se determinó o se tomó la estadística del Ministerio de Salud y los números arrojaban que en el país habían habido 257 muertes maternas y solamente 35 se debieron a complicaciones por aborto. En todo el año 2018, solamente 35 se debieron a complicaciones por el aborto. Obviamente que la muerte de una sola persona es importante, pero en esta estrategia, en esta estadística, no se discriminaba abortos provocados o abortos espontáneos que por algunas circunstancias se complican y que pueden llevar justamente a la necesidad de un legrado y eventualmente podrían encerrar el grave peligro de la muerte de la mamá. Eh, las muertes maternas están altamente correlacionadas con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que define la Organización Mundial de la Salud, es uno de los argumentos o principios que se dice, la muerte materna se relaciona con las condiciones obstétricas, pero en realidad el problema de la muerte materna no se arregla con una ley de aborto, sino que la ley de aborto está generando otro problema u otro riesgo más de muerte materna. Yo con una ley de aborto, al abanico de posibles situaciones que pueden agravar la gesta de una mujer, cuando esa gesta tiene alguna patología, ahora le debo agregar además el riesgo del aborto. Bueno, cuando hablamos de estas condiciones obstétricas, ¿no es cierto? Los objetivos principales de estos programas son reducción de la mortalidad materna y neonatal, acceso a los servicios de salud y obviamente educación y capacitación. Estos servicios también imponen atención prenatal
parto seguro y cuidado neonatal. Cuando nosotros hablamos entonces de la importancia de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, estamos hablando de una cuestión de salud pública que contribuye a mejorar el estatus general de la salud de las mujeres asociadas, ¿no es cierto?, a muertes por el embarazo y el parto, y a un acceso equitativo a los servicios de salud, que esto no tiene una realidad subyacente con la ley de aborto. Esta ley de aborto también, o mejor dicho, en el contexto de este plan obstétrico, aparece el problema del embarazo adolescente y también podríamos hablar del aborto y la pobreza. Cuando hablamos del problema del embarazo adolescente, en realidad la Argentina asume el compromiso de abordar el tema del problema del embarazo. Pero el problema del embarazo adolescente no se resuelve con la ley de aborto. Se soluciona justamente con medidas articuladas que cuenten con todos los factores de riesgo para que exista, es decir, que prevean todos los factores de riesgo para que exista el embarazo adolescente. Tiene que haber creación de sistemas de alerta y emergencia ante las denuncias de abuso sexual infantil. Tiene que haber una respuesta inmediata a la denuncia de estas situaciones de violencia contra las niñas, y muchas veces, o yo diría en el 100% de los casos, superada esa etapa de absoluta libertad para abortar, que es la ILE, la IVE, interrupción voluntaria. Yo aborto cuando se me dé la gana dentro de las primeras 14 semanas. Resulta que después yo puedo decir perfectamente me han violado y es solo una declaración jurada. No existe obligación de hacer la denuncia ante las autoridades competentes, y podemos estar hablando de un niño de 12, 13 años a partir del momento que tenga capacidad de gestar. Pero es una situación de interrupción legal, lo establece la ley. Y a solo requerimiento de una declaración jurada se oculta el delito. Esta ley entonces pasa a ser partícipe y encubridor del delito de violación de una niña. Podríamos hablar también de las situaciones de pobreza. El aborto debe legalizarse por razones de igualdad, dado que las personas con recursos económicos pueden pagar abortos en lugares clandestinos, pero seguros, mientras que las personas pobres tienen que hacerse los abortos en condiciones inseguras. Bueno, lo primero es determinar por qué hay personas pobres. Y en realidad, por la sola situación de la pobreza, no podemos pretender promover una figura criminal como la del aborto. La pobreza no se soluciona con aborto. O dicho en otros términos, hablemos claramente, porque quienes han instado la creación de esta ley, lo que en otros términos han dicho cuando hablan de que acuden a la salud pública, que no hay problema de salud, el embarazo de una mujer no es una enfermedad. Dicen, no, ayudar a los pobres, porque los pobres van a lugares clandestinos, bla, bla. Lo que están haciendo no es otra cosa que dar una herramienta para matar a los pobres.
que esa mujer que va a tener un hijo se va a morir de hambre, bla, bla, bla. Entonces que aborte, ese no es el problema. El problema no es matar al pobre. El problema es ver por qué el pobre es pobre y que el Estado le brinde las condiciones necesarias para que salga de esa situación de indignidad, de exclusión de su dignidad inherente. La pobreza no se soluciona matando a los pobres. Si no, en el mundo ya hubieran salido escuadrones de la muerte ejecutando a cuanto pobre se les encuentre por delante y solucionamos el tema de la pobreza. Esto no es así. Es una barbaridad. El problema de la pobreza se soluciona ofreciendo condiciones de vida digna. Bien, en este análisis crítico, el artículo 2 de esta ley habla del derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria. Bueno, no se puede hablar de un derecho a abortar porque en realidad la persona no está decidiendo sobre sí misma. La persona está decidiendo sobre otro, lo cual implica que este argumento es absolutamente falaz. Eh, Pueden haber situaciones excepcionales que lleven a la necesidad de abortar, pero nunca podríamos hablar de decidir la interrupción del embarazo. Yo no tengo la potestad jurídica de decidir cuánto vive cualquiera de los que estén viendo esta grabación. Cuando se niega, obviamente, el derecho más elemental que tiene todo ser humano, fruto de su dignidad inherente, que es el derecho a la vida, todos los derechos humanos están colgados o están prendidos de este derecho a la vida, y entonces yo estoy negando directamente la dignidad humana. La ley de aborto no busca la protección de la salud de la madre, muy por el contrario, esa madre nunca estuvo enferma, estuvo embarazada. Y si de lo que estamos hablando es de que con motivo del aborto podría estar enferma, entonces veamos cuáles han sido las causas que han llevado a abortar, en donde seguramente vamos a encontrar pobreza, vamos a encontrar marginalidad, y esas son las causas que tenemos que tratar de evitar. No sacar una ley para que mate a la víctima. Es esto de que no, la mujer que ha sido violada tiene derecho a abortar, pero yo estoy generando una nueva víctima, más indefensa que la pobre mujer cuando fue ultrajada, que es el niño que está siendo gestado. Entonces, con motivo de una violación, aparecen dos víctimas absolutamente indefensas. La mujer que en su momento fue violada, la criatura que hoy día está siendo asesinada con la práctica del aborto. Resulta particularmente importante, por eso les decía al principio cuando hemos empezado esta reflexión, la ley de aborto consagra un principio en el derecho argentino que yo tengo expectativas que no se consolide. El derecho a la vida lo tiene el hijo deseado. Con esta ley, lo único que se hace es darle rienda suelta a los violadores para que sigan existiendo violaciones o a los abusadores para que sigan haciendo abusos. Total, el producto de la violación o el producto del abuso es fácilmente remediable con una ley que asesine al niño que ha sido gestado. Eh,
Esta ley finalmente crea, o mejor dicho, invoca una mentira al consagrar el principio de que el embrión es un embrión. El embrión es un algo, es una cosa, es un embrión, pero no es un ser humano. Argumento absolutamente falaz. No se animan a decir incluso que el embrión es un agrupamiento de células porque saben positivamente que ya esa denominación no la pueden utilizar porque está absolutamente relativa. Embrión es un embrión. No, embrión es un ser humano. Que yo no le reconozca morfológicamente esa cualidad porque lo veo distinto a lo que es el ser humano real, al que yo veo en la calle, no quiere decir que eso no deba ser tratado como un quién, no como un qué. Bueno, hasta acá llegamos con el desarrollo de la unidad 2. En la tercera parte vamos a ver justamente eh, las normas VAIPA de Estados Unidos.